Bienvenidos una vez más a su bonito podcast Pirracho, un podcast que a no son 200, vato. Más de 300. Ma- Vamos a dejarlo en más de 300. un podcast que a más de 300 personas le importan con la opinión de 2 personas que a nadie le importan. ¿Qué onda? Fíjate que debimos de haber traído sombrero en este episodio. Y sí, Porque ya es septiembre. te diría que lo ponía ahí en la edición, pero como nos movemos un chorro, va a ser bien difícil estarlo acomodando. Necesitamos filtros de Snapchat para Snapchat. Vato, ya es septiembre, huele a septiembre, ya las Huele calles se a- pintan de verde, blanco y rojo. Verde, blanco y colorado. Sí. Huele a tamales, pozole. Pozolito. ¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas patrias? ¿De las fiestas patrias de comida? ¿Sí? Yo creo que sí. Porque el este pozolito. video va a salir yo creo que en la semana del Día del Grito. Ok. Yo creo que sí, el pozolito. Que sí con su aguacatito, que sí con su tostadita. El otro día estaba viendo un post que Ajá. decía que si eras team menudo o team pozole. ¿Cuál te gusta más? Me gustan los dos, pero yo creo más el pozole. Yo también, más el O sea, los dos están bien, nomás el pozole tiene un puntito más. Sí, a mí también me gusta más el pozole, la neta. Pero Vamos a entrar en sí. tema, Sí, porque ok. vamos a empezar a divagar y Ok. se nos va a salir de control Ok, esto. ya estamos en septiembre. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Mira, hace tiempo, no sé si lo recuerdas, empezamos una serie de videos que se llamaba La Liga Extraordinaria, la cual solo tuvo un video. Ya me acordé, sí es cierto. ¿De quién hablamos en ese video? A ver De si te acuerdas. Netzahualcóyotl. Vato, pues si yo los edito, yo estoy ahí 1 hora y media parado. Digo, ahí sentado. Aparte, cada quien lo tiene que ver 5 veces para que cuenten de perdida las 10 views. Exacto. Me duermo con ellos, vato. Me duermo. Pero sí, en esa ocasión hablamos de la historia, pues muy conocida, pero también poco conocida de Nezahualcóyotl. Ujú. Entonces, mi intención era hablar poco a poco acerca de otras personas también. Sí. Y pues qué mejor mes para hablar de historia de México Que septiembre. Septiembre. Entonces, fíjate que estaba pensando, esta persona de la que vamos a hablar el día de hoy, Ajá. yo creo que es una de las historias poco conocidas, más conocidas. ¿Sí me explico? Ajá. Porque mucha gente habla de ella, vato. El punto es que vamos a hablar de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo. ¿Tú sabías que México en algún momento fue un imperio, vato, bajo el... Bueno, sí, el imperio mexicano, bajo el imperio de Francia, vato, Ok. de Napoleón. Sí. Entonces, lo que pasa es que este vato, te voy a contar la historia a grandes rasgos, aquí anoté datos y vamos Ok. hablando de ella un poco a poco. ¿Perturbadores o no Primero perturbadores? que nada, Maximiliano de Habsburgo, tiene unos que sí y unos que no. Ok. Maximiliano de Habsburgo fue un emperador, único emperador, porque nomás fue él y luego se quitó el imperio, del segundo imperio mexicano. Se llama, su nombre completo, Fernando Maximiliano José María de Habsburgo. ¿Qué onda con esos nombres, vato? El vato no era mexicano de nacimiento, vato. Ah, ok. Él nació en Viena, en la ciudad de Viena. Fernandito, ponte a hacer planas. De tu nombre. Planas de tu nombre. Fernando, ¿qué dijiste? Fernando Maximiliano. Pues mira, su nombre tiene nada más una palabra más que el mío. Misael Reyes de la Fuente. Son 5. Pero de ahí la es. Son preposiciones, chavalo. también aplican. Fernando Maximiliano José María de Habsburgo. Es que No antes manches. tenían chorros de nombres la gente. ¿verdad? Sí. Pero bueno, X. Bueno. El vato nació en 1832 y murió en Querétaro en 1867. No murió, lo mataron. Fusilaron. Pero, bueno, el vato era el segundo de 3 hermanos. El vato hablaba español, inglés, húngaro, polaco, alemán, francés, italiano y checo. Porque pues el vato al ser de la nobleza, el tipo al ser de la nobleza, pues estaba bien educado. Ah, sí. La historia de los... ¿Qué? La historia de los reinados de Europa era la de... Ok. Es que se lo puse como nota mental. Ok. La historia... Pues sí, básicamente el vato, el tipo, el señor, pues se hace cuenta que su tía era la reina de Inglaterra, entonces su abuelito era, o sea, está ahí Ok, hablando ok. tonteras, ¿verdad? Pero pues sí, básicamente, pues el vato era parte de la nobleza de Europa. La historia, digo, ¿qué? ¿Dónde iba? Ah, sí. Estuvo comprometido con Amelia. Fue su Doña prometida, Amelia. de la cual estaba profundamente enamorado.
¿Era su qué dijiste? su prometida. Ah, su prometida. Pero se murió de tuberculosis. No manches. Fue su primera novia. No, estuvo no se casaron. muy enamorado. Se murió ella antes de casarse. Y Estuvo no me digas comprometido con eso, ella. vato, no me digas Eh, eso. Dice que estuvo tan enamorado que en su anillo de Maximiliano Sí. tenía un mechón de su cabello. Y lo conservó hasta el día de su muerte. No, hasta que lo fusilaron. Es correcto. Y no manches, vato, no se casó. Después, en 1857, Consiguió otra mujer y se 10 casó. años antes de morirse, se casó con Carlota. Carlota. Esos vatos no ¿Te perdonan recordó nada. la historia o qué? No, pues es que te estoy diciendo, no se casó el vato, pobrecillo, y luego 10 años después se casó. No, se casó, pero pues es que la nobleza, o sea, tú sabes que te tenías que casar, Sí, sí, porque sí. era parte de, para empezar, como la nobleza, pues por lo general era católica, entonces el hombre se tenía que casar tenía que a cierta edad. Si no, pues estaba mal visto, va, de que ya tienes tantos años y no te has casado. Entonces el vato se casó con la hija del rey más rico de Europa, que era el rey de Bélgica, y que era Carlota, la emperatriz Carlota. Entonces, Y tiró el mechón de la morra, la ex. no, lo conservó hasta que se murió. No o sea, él manches. siguió pensando en ella hasta que se murió. Qué incómodo para la nueva novia, ¿verdad? ¿Quién Pero sabe bueno. si sabía? Bueno, después en México, por lo tanto, por lo pronto, había una cosa que se llamaba las guerras de reforma. Benito Juárez básicamente quería él hacer las... Fui yo. Estaba haciendo reformas en el país de que separar la iglesia del Estado y todo ese tipo de cosas. Y pues estaban los conservadores por otro lado. Haz de cuenta que eran liberales contra conservadores. Los conservadores querían pues mantener todo como estaba antes, ¿no? Y el Benito Juárez decía, no, es que hay que empezar a cambiar las Hay cosas. que cambiar las cosas. Pues también traía unas ideas medio... Vamos a hacer un capítulo luego de villanos de México. Sí. Pero bueno, el punto es que estaba la guerra esa. Entonces, cuando estaban en medio de la guerra, España, Francia, Inglaterra dijeron, pues, México está vulnerable. Venga, ¿Cuándo? acá. ¿Cuándo Vamos México está a vulnerable? atacar México. Dice que España e Inglaterra se retiraron poquito después, pero Francia se quedó y venció. Entonces, Napoleón III, él dijo, pues, a ver, tienen que poner a un... Ay, siento como que, yo creo que es por el aire o no sé. Ay, ya tienes frío, déjame Sí. lo apago. Déjame lo subo. No, siento como la boca seca, ¿no? Es como... Ah. Pero bueno, el punto es que, Napoleón III dijo, pues, necesitan poner un emperador. Yo digo que puede ser este vato. Y este vato, pues, era Maximiliano. Pero eso era, ¿yo digo o va a ser este? No, pues, tú sabes cómo funciona. Fue una recomendación amable. Fue como cortar y decir, va a Peña Nieto a la... Entonces, fueron y le dijeron, queremos que vengas a ser emperador de México. Los conservadores fueron y le dijeron, oye, queremos que vengas a ser emperador de México. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Jalas o te O te enclochas? enclochas. Y jaló. Sí, en abril de 1864, Maximiliano jura asegurar el bien y la prosperidad de la nación como emperador. No manches. Entonces, sí, en el 1864, 3 años antes de su muerte. Él vino en México, en México en ese entonces estaba como que dividido. Entonces él vino y él estaba como presidente, bueno, como emperador, pero el Benito Juárez todavía no se rendía. Él todavía era presidente de los territorios que no estaban todavía dominados al 100% por el imperio. Entonces, pues él llega como emperador, y el vato empieza a hacer un chorro de cosas. Él hace cuenta que, es que como él estaba estudiado bien y todo, él llegó como, hizo muchas cosas. El vato era más que una persona de guerra, era como una persona de cultura y de todas esas cosas. Entonces, él estaba muy despierto socialmente. Entonces, por ejemplo, él hizo cosas como, mira, aquí dice, él primero llegó y se instaló en el castillo de Chapultepec.
El castillo de Chapultepec, ahí es donde vivían ellos. Sí. De hecho, cuando vas ahí al castillo, está la habitación de Carlota todavía ahí, como la tenía y todo. No manches. Sí, está muy chido. Entonces has ido ahí, Sí, neta. sí, está bien padre. Está bien padre el castillo y pues todo lo que tiene. Ahí. Sí, sí. Carlota es la segunda esposa, ¿verdad? Sí, es la esposa, es la esposa. Ah, sí, otra porque no la se otra casó. nunca se casó, sí, es cierto. Sí, y luego dice que como el castillo de Chapultepec, pues estaba acá en un lugar, entonces ellos crearon el Paseo de Reforma, que era el Paseo de la Reina, que era, bueno, el Paseo de la Emperatriz, ¿verdad? Que era, que ahorita es una avenida muy grande en la Ciudad de México que llega hasta ahí, hasta Chapultepec. Dice que el vato llegó y empezó a hacer como mucha lucha social. Da cuenta que él redujo la jornada laboral de los trabajadores, y perdonó deudas de los de las, ¿cómo se llamaban? Tiendas de raya y esas cosas. Prohibió el trabajo infantil y cerró las tiendas de raya. Entonces el vato llegó haciendo cosas Luego. por la gente, pero pues eso no les convenía a los que pues, o sea, por ejemplo, si yo soy el cacique, pues a mí no me conviene que empieces a hacer cosas por la gente, ¿va? Sí. Entonces, él empezó a hacer muchas cosas de esos. Espera. Sí, bueno, el punto es que él empezó a hacer muchas cosas por ellos, ¿verdad? Entonces los conservadores, que fueron los que lo trajeron, pues no lo querían, ¿verdad? Porque pues les estaba afectando más de los que les venía a ayudar. Entonces, en algún punto, pues a Francia se le empezó a atorar también allá a ellos por su lado. O sea, ese vato no lo querían. No lo querían. Porque ¿Lo quería quién? O sea, ¿quién no lo quería más bien? Los conservadores, o sea, Porque estaba haciendo cosas por la gente. porque estaba haciendo cosas por la gente, pero ay, ¿cómo te diré? Sí, o sea, primero ellos lo querían porque los conservadores eran como que nosotros preferimos tener un ¿cómo se llama? Un emperador europeo. Okay. Sí. Eran como que para mantener el status quo. Pero luego este vato llegó haciendo cosas por la gente y todo. Entonces fueron como que, se me hace que no nos conviene mucho que esté este vato aquí. ¿Va? Cuando ellos fueron los mismos que lo invitaron. Cuando ellos fueron los mismos que lo invitaron. Entonces, pero él tenía el respaldo del emperador Napoleón III. Pero llegó un momento en el que Napoleón se le empezó a atorar allá en Francia. Y el vato regresó, se quedó pues sin apoyo, ¿va? Entonces el Benito dijo, pues de aquí soy, ¿va? y pues el Benito recuperó al final de cuentas la presidencia y fue donde este vato le tronó. Y ese vato le tronó literalmente. Sí, lo mataron, lo fusilaron. Y lo fusilaron por eso, porque no querían que llegara... Sí, dice que Napoleón retiró las tropas y Maximiliano se quedó solo. Dice que cuando lo atraparon ya y todo, él lo tenían encarcelado y habían dicho que lo iban a fusilar. Y mucha gente empezó a mandar cartas como que para que perdónale la vida, exílialo nada más, déjalo llegar allá. ¿Y eso les calentó más? No, o sea, a Benito Juárez, o sea, él ya había dicho como que lo vamos a matar a este vato por venir a usurpar el poder en México. Pero mucha gente abogó por él, así como que pues el vato dale es chance, con ganas, dale chance. Sí, pero el Benito dijo, no, Y lo vamos a matar. mató. Y lo mataron. manches. Y estaba viendo una historia el otro día de que como él era parte de la nobleza se acostumbraba que los embalsamaran. Entonces él pues pidió como su último deseo, que lo embalsamaran y que pues le mandaran el cuerpo a su madre se lo regresaran a Europa. Ajá. Entonces dice que sí lo embalsamaron, pero que cuando lo estaban llevando en la carreta no sé para dónde, se les cayó el cuerpo. No entonces el cuerpo manches. quedó todo deforme. Y que cuando lo mandaron a Europa, pues estaba bien el cuerpo feo. pues, estaba feo. Entonces dice que la madre de él nunca reconoció que ese era el cuerpo de su hijo en realidad. Entonces hay una teoría que dice que en realidad Mataron a otro. que dice que como este vato o sea, se supone que el Maximiliano era parte de los masones y Benito Juárez también era parte de los masones. Ok. Entonces dicen como que según la logia masona no te puedes, o sea, en la hermandad no nos podemos atacar. Perro no mata perro. Ajá, exacto. Entonces dice que como que hay una teoría que dice que según sí lo fusilaron, pero en realidad no era Fusilaron él. a otro. Y a él lo exiliaron. Y dicen que hay una persona en El Salvador
que supuestamente él llegó, que naufragó un barco y que él llegó y está el nombre de la persona y todo, que él vendía, ¿qué vendía? No me acuerdo si zapatos o pasteles o algo así. Y el vato pues ahí vivió toda su vida hasta que se murió, pero mucha gente dicen que él era Maximiliano en No realidad. manches. Cosas que no pasarían en México. Pero dice que, o sea, el cuerpo de Maximiliano después fue exhumado y dijeron, no, así sí era Maximiliano. Pero está la teoría de la gente que dice, no, es que en realidad no era y a Maximiliano en Pero realidad lo antes no se dejaron hacía, escapar, antes no se ¿sabes? hacía así como que saquen el cuerpo y hagan una prueba. No, pero ahorita, o sea, ya ahorita lo exhumaron, o sea, sacaron los Ajá. restos y le hicieron una prueba de Ah, ADN. ok, sí le hicieron eso. Sí, sí, ya lo Ah, hicieron. ok. Y dijeron, no, sí era Maximiliano, Ah, pero todavía hay gente que dice, no, nos están mintiendo, en realidad Maximiliano nunca lo mataron y está en El Salvador. Pero vendiendo sí, pasteles. sí, no me acuerdo qué vendía, pero sí está esa teoría, y pues sí, Otto, el Pero esa es nomás la por no historia de quererlo, Maximiliano. vato. Pero fíjate que como yo he escuchado mucho la historia de este vato y es como, ya ves que lo que dicen de que los mexicanos nacemos donde se nos dé la gana, o sea, como que no tienes que nacer en México. Y dicen que el vato, o sea, por todos los relatos que se oyen y por sus propios textos porque hay textos que están, ¿cómo se dice?, conservados de lo que él escribía. Y el vato sí, como que sí, en realidad sí quería Sí México. quería vato. México. O sea, él se enamoró de México. Y te digo, y su lucha social, pues hacía que la gente sí lo quisiera, va. Pero pues el rollo es que, ¿Y no crees que haya sido más ese el problema, vato? Que no haya sido mexicano. Que lejos de decir, es que este vato trae buenas ideas. No, bueno, no buenas ideas. O sea, que trae ideas como para ayudar a la sociedad, pero para no ayudarnos a nosotros. es Que no haya sido tanto ese problema, sino el problema de, este vato no es mexicano. es que Es que no sé, o sea, por ejemplo, si te vas desde el punto de vista de Benito, o sea, Benito pudo haberla vendido así, como, es que este es un usurpador de Europa que ni siquiera es mexicano y viene Y chances si la vendía así, la gente decía, no, pues sí es cierto. Sí, o sea, había gente que sí la compraba. Ajá, a decir, no, es que este vato, eso X que no sea mexicano, pero trae ideas. Y por ejemplo, es que todo depende, estaba pensando en la parte que dice que la historia la cuentan los que ganan, o sea, mucha gente puede decir, y yo también me incluyo, o sea, por ejemplo, si viniera Francia a querer invadirnos ahorita, bueno, vamos a decir, Estados Unidos a querer invadirnos ahorita, Sí. y nosotros podríamos decir, no, pues que cómo van a venir a quitarnos nuestra soberanía nacional y que bla, 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 va. Pero a lo mejor, y no estoy diciendo a lo mejor una tontera, pero a lo mejor harían un mejor trabajo de lo que están haciendo ahorita. ¿Sí me explico? Sí. Y te están metiendo ahí en puntos que a lo mejor son delicados, pero en realidad, quién sabe, o sea, no podemos saber. Pero, por ejemplo, si digamos que nos invadiera Estados Unidos, bueno, no vamos a decir vamos a decir, Otro país. nos invade Haití. El único haitiano en el área. nos, nos, nos invade Haití. Entonces, El Salvador, nos invade El Salvador. Y de repente México empieza a prosperar bajo el nuevo régimen. El gobierno, ajá, de El Salvador. Entonces va a decir, los libros de historia en un futuro, en 20, 50 años, van a decir, México estaba lleno, sumido en la corrupción hasta que llegó El Salvador y nos recuperó y empezó México a prosperar y que desde ahora todos estamos bien. Porque al final de cuentas es propaganda para los niños para que crean ciertas cosas, ¿sí me explico? Sí. Entonces, en ese entonces, como las cosas resultaron que ganó Benito Juárez, fue como que, es que vinieron y nos quisieron imponer un gobierno que no era el de nosotros. Pero Benito al final nos ganamos. salvó. Ajá. Pero en realidad, a lo mejor si Benito no hubiera ganado, a lo mejor tendríamos una historia, pues, bueno, no a lo mejor, tendríamos una historia totalmente diferente. Que a lo mejor pudo haber sido mejor. O sea, a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Nosotros no podemos saberlo. Neta. Pero, porque el Benito también hizo un chorro de cosas malas, o sea, él quería vender, le ofreció, o sea, hay textos donde él le ofreció parte de México a Estados Unidos. Y el vato, pues sí, separó la iglesia del Estado, que a lo mejor son de las cosas más grandes que hizo. Pero pues también, o sea, el vato era, ¿cómo se dice? A pesar de que él tenía un origen indígena, el vato era bien racista, o sea, Sí. era como, dices, no. Pero estaría bien chido eso, ¿no, vato? O sea, estaría bien chido. Por ejemplo, eso que decías ahorita. De no podemos saber si hubiera estado. O sea, ¿qué hubiera pasado? Hay una serie de Marvel ahorita en Disney Plus que se llama What If.
Ajá. que es como que qué hubiera pasado si esto hubiera cambiado. Ándale, Y te o cuentan sea, toda la historia de cómo hubiera sido. ándale. O sea, que pudiéramos saber. Ah, Ay, mijo. ay, hijito. O sea, que pudiéramos saber, por ejemplo, si no hubieran corrido a Maximiliano, o si no lo hubieran matado, o si no hubieran hecho lo que hicieron con él, esto hubiera pasado. Sí, pues O. debe de haber un universo alterno en el que no lo corrieron y Ándale. algo pasó. Ajá, O sea, a lo mejor ahorita todos seríamos millonarios, todos los mexicanos. a lo mejor hubiéramos tenido tanto poder que hubiéramos invadido otros países. Ándale. O sea, ándale, vato, ándale. Pero pues no se sabe. Como ¿verdad? por ejemplo, ¿sabías también que hay una, o sea, en todo lo que es la península de Yucatán, Ajá. esos son otro país? O sea, bueno, son como, eran otra, como una república de, la República de Yucatán, que está ahorita anexada a México, pero en realidad eran como otro país. Sí, y hay un tratado que expira, no sé, creo que en estos años, o sea, No en manches. 2020, ay, 2020 garras. en 2020 garras expira el tratado. ¿Y qué va a ese. pasar? Pues yo creo que se van a quedar con México. Les conviene más. Pues quién sabe, porque pues ahí tienen a Cancún con esos Cancún, Quintana Roo. Ya es que a la gente le gusta ir para allá. Ya sé, puro covidiota. Pero sí, o sea, Hay varias cosas que me pueden de Maximiliano. a ver, explícame. Por ejemplo, el hecho de estar enamorado de su morra y no casarse. No, y dice que estaba enamorado. Bueno, me queda claro con él, le guardó un mechón en el anillo, o sea, Mira lo que se decía guardó de un mechón en su anillo. Lo que se decía de Maximiliano. Dice, Son datos perturbadores de Maximiliano. Nah. Dice Maximiliano, joven, activo, emprendedor, que se entregó por completo a la Ay, difícil, baboso, ¿qué dice? Ajá. que se entregó por completo a la difícil tarea de conquistar a los milaneses y que iba a triunfar. Nunca las provincias lombardas habían sido tan prósperas y tan bien administradas. Gracias a Dios, el buen gobierno de Viena intervino y como de costumbre aprovechó sobre la marcha la oportunidad de cometer una locura. Cuando lo sacaron a él de Sí. Lombardía. Pero, o sea, el vato pues era buen administrador, o sea, Y hacía es buen que- jale el vato. Luego pienso que pasó lo de... Bueno, no sé, vato. Porque, por ejemplo, yo vi la serie de Luis Donaldo Colosio. Vato, Ajá. que ese vato también se veía como que quería hacer cosas que no estaban de acuerdo a los ideales del partido, ¿no? Ujú. Y entonces por eso mismo siempre se ha dicho que el partido fue el que le dio trámite. Me imagino que algo así pasó con este vato, ¿no? Que traía ideas, pues a lo mejor que no le gustaban a Don Benito, o ideas que no les convenían a todos. Entonces la vía más fácil era... No, pero Benito ya traía su pleito desde antes, o sea. ya Sí, traían o sea, viejas rencillas. pues Benito estaba, o sea, por eso eran las guerras de reforma, o sea, Benito era presidente y se empezaron a pelear aquí en México, y se Yo empezaron a creí que el pelear y único en esa estabilización, por eso llegó este vato. Yo creí que el único problema ahí era que ese vato, o sea, que Don Benny decía como que no, o sea, este vato quiere ayudar a la gente No, y no nos conviene a nosotros. No, o sea, él en realidad sí fue un usurpador, o sea, él lo trajo Francia para decir, este vato va a ser su gobernador. Pero es lo que te digo, o sea, venía impuesto, sí, era digamos que algo Sí. malo, sí, Sí, pero a lo mejor el vato hubiera hecho un buen jale, ¿sí me explico? pues es que sí, a lo mejor sí hubiera hecho un jale bien, pero pues no estuvo bien como quiera que le dieran piso, vato. Pero, no, ¿cómo te lo explico? Ay, no sé, pero, o sea, él no hubiera habido forma de que hubiera llegado a México si no es por la intervención francesa. Pero a lo mejor pudo haber hecho un buen jale, ¿sí me explico? O sea, no, al final de cuentas el malo no era él, Sí. pero pues al final de cuentas sí queda como el malo por la historia como terminó, ¿no? O sea, cuando te cuentan, por ejemplo, en la historia, cuando te contaron a ti la historia en los libros de historia en la primaria, o sea, a lo mejor tú supiste que hubo una intervención francesa y luego supiste que les ganamos a los franceses y luego que se fueron, pero, o sea, los franceses eran los malos que vinieron a intervenir, ¿no? ¿Sí me explico? Y luego, ¿por qué al principio dijiste que esta era la historia no, ¿cómo dijiste? Porque, por ejemplo, cuando vas al castillo de Chapultepec, o sea, pues ahí te hablan de la historia de Maximiliano y de Carlota. ¿verdad? Bueno, y ese vato fue el único que intentaron imponer. O sea, ya después no dijeron, no se armó con este y vamos a Nah, imponer pues, ahora otro. es que los europeos tenían sus propios problemas allá. O sea, dijeron como que no se armó, pues X. Sí, no, pues ya, luego los que... Sí, no, ya no, después... No.
Pero sí, o sea, hay muchas historias como poco conocidas, pero yo creo que esta es de las más famosas, de las Ajá. que sí. Sobre todo por eso del castillo de Chapultepec, yo digo. Sí. Hay hasta películas. Y dices que todavía está la habitación de la morra. Todavía está ahí la habitación, No todavía puedes ir a manches. visitarla. Wow. Y te quería leer los textos de lo que había escrito este vato cuando llegó a México, pero no los encuentro. Los textos de quién, de Maximiliano, Sí, que dijo México está bien chido. sí, donde decía que estaba Porque bien dices cool. que sí se veía como que quería México, ¿verdad? Sí. Pero bueno, fue una plática rápida. Yo estaba escribiendo una canción sobre Maximiliano. Manches. ¿Quieres escucharla? Sí. Con esto vamos a cerrar el episodio. Algo así. Ok. No, pero no tiene música. Es que yo soy malo para A eso. ver, pero dime qué género es, vato. No. O sea, yo estaba pensando en. O sea, ¿en Es qué que, género bueno, pensarías? te voy a explicar. Es que, si te acuerdas que te dije que me gusta Hamilton, el musical de Sí, Hamilton. sí. Entonces, el musical de Hamilton es la historia de la independencia de Estados Unidos, pero platicando la historia de Alexander Hamilton. Ujú. Pero es rapeada. Ok, Entonces ok, yo ok. dije, voy a hacer una canción de rap que hable de Maximiliano. Ok, entonces es como un Así rapecillo. como parte de la... O sea, me gustaría hacer una de Nezahualcóyotl, por ejemplo, de Ok, ok. Maximiliano. Ok, en que esta Maximiliano su era bonita mexicano. serie Liga Mexicoamericana. ¿Cómo era? La Liga Extraordinaria. Extraordinaria. De Emiliano Zapata, de Vicente Guerrero. ¿Y a cada uno le vas a hacer una canción? Nah, no, pues es que esto era un experimento, pero de Ok, hecho ok, ni ok. siquiera iba a salir a la luz, pero lo Ok. van a... Nah, sácalo. Es que, o sea, obviamente no tengo talento para esto. Si no, ya lo hubiera escrito y compuesto, ¿sí me explico? Ok. Pero te la voy a recitar mejor, porque... Nah, rapela, Es que no me vato. acuerdo de cómo, o sea, no, más bien nunca pensé en la... Es más, rapéala tú, porque A a mí me ver. va a dar vergüenza. Dice, 3, 2... es que ponme un beat, Dirry. Ponme un beat ahí. Nah, dame un beat acá de DJ Sónico. Dice, después de la guerra de reforma, nuestro país no tenía forma. Mientras los Estados Unidos se transforman, en Europa Napoleón no se conforma. Y aprovecha que la plaza está cachonda. ¿Así dice? No dice. Cachonda. O sea, cachonda de la plaza está caliente, se calentó la plaza. Chale, yo no escribí eso. Dice, con ayuda de los conservadores, a favor de la iglesia y sus valores, regresan a gobiernos imperiales apoyados de Napo y sus militares. Aguas. Y luego dice, el segundo imperio mexicano comienza con un emperador católico a la cabeza. Maximiliano y Carlota del Retiro regresan y llegan a México con la idea de sentar cabeza. Aguas. Nobles europeos con oro desde la cuna. Con oro desde la cuna en Chapultepec comienzan la aventura y sin fijación alguna por su fortuna, Max y Carlota. Ay, no sé qué seguía ahí. Como que ahí le faltó algo. Sí, me faltó. Dice, Maximiliano le salió más progre que Benito. Ratificó la reforma y además añadió tantito. Prohibir que trabajen los niños, perdonar las deudas a los campesinos, prohibir a los caciques las tiendas de raya y además del trabajo reducir las jornadas. Aguas. Barras. Obviamente no está terminada porque no llegué a la parte en la que lo matan, pero Sería una parte bien chida, vato, donde lo matan. la voy a terminar y le voy a poner un video, te lo prometo. Así como que todo esto pasó, pero como que le dieron suelo. Sí, al final le dieron crank. Y no manches. Pero sí, quería hablar de eso aquí porque hice la investigación, estaba ahí guardada en una nota de mi teléfono. Ahí está. Quería hablar sobre Aparte septiembre, vato. Huele a septiembre, huele a México. Te se siente llevo México. en el corazón. Sí. Sí, vato. Maximiliano Dime su de nombre otra Habsburgo. vez. Dime su nombre completo otra completo. vez. Se llamaba Fernando Maximiliano José María de Habsburgo. No manches. Pero Imagínate su curva, vato. Pero sí, episodio, no sé qué número es. Esto es como un viaje en el tiempo, vato. Ahorita estamos viajando en el tiempo. Pero sí, ahí está la historia del día de hoy.
Ahí está el episodio del día de hoy. Obviamente estamos diciendo un montón de cosas a lo mejor equivocadas, así que esto solo es una incitación a que busquen por ustedes mismos. A que lean, a que Lean. investiguen. Aunque sea... Fíjate que una vez... porque hay mucha gente que le echa a Wikipedia. Ajá. Porque pues dicen, Wikipedia no es una fuente real de Como información. que cualquiera le puede mover ahí. No, sí, exacto. Entonces, el punto es, y fue lo que yo hice cuando estaba investigando, y es lo que regularmente hago. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, meterme a leer un artículo de Wikipedia, y al final vienen las fuentes. Entonces, la fuente dice, ahí va el libro tal, o tal video, tal película, tal documental, tal libro, tal bla, 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 tal ensayo, tal tesis. Entonces te vas y te metes ahí los links, ¿va? Y en los links pues te manda otros artículos y todo, y empiezas a leer más y más y más. Te y más. empapas. Sí, pero por ejemplo con el artículo de Wikipedia, tú te das cuenta si te interesa o no te interesa, ¿va? Entonces, Ok, ok. O sea, como punto de partida es un buen punto Es de un buen partida. punto. Entonces, métanse a leer, busquen, si les llama la atención, pues busquen más, ¿va? Indaguen. Y si leyeron Wikipedia y no les gustó, ahí quédense. Sí, si leyeron Wikipedia y no les gustó, pues lo más probable es que no les vaya a gustar. Simón, ¿quieres agregar algo más? No, yo creo que sería todo. Ok. Qué oso que salió esa canción al aire aquí en este Estaba episodio. chida, Gary. Nada más le faltó un beatcillo, pero estaba chida. Estaba bien redactada. Tenía barras. Tenía barras, pensalas. Lo de cachondo no sé de dónde salió, yo no recuerdo haberlo puesto ahí. Ahí está. Y si quisiera ponérselos ahí, pero ahí está. Pero la plaza estaba cachonda. Estamos de acuerdo que la plaza estaba cachonda, sí, cachonda. por eso le dieron suelo. Pero sí, episodio no sé qué número. Gracias por escuchar o ver el episodio del día de hoy, lo que sea que hayan hecho. Y ahí nos vemos. Caput.